A ver si lo pongo acá. Acá. Bueno, acá está el... Bueno, esto es una carpeta que tenemos para los finales, pero básicamente el material más, digamos, teórico sería bueno, una versión más nueva de este seminario, que lo usamos para el tema de las presentaciones. Después una nota de aplicación, que es la 150, que esta presentación que vamos a seguir sigue mucho esta nota de aplicación, pero bueno, está mucho más resumida, ¿no? No me acuerdo cuántas hojas son, pero son como 90 hojas. Pero bueno, esta nota de aplicación es por ahí la clásica de lo que es hoy Keysight, y que empezó siendo Hewlett Packard. Y bueno, por ahí es la referencia, si bien bueno, está en inglés, pero es la referencia si por ahí tienen dudas sobre ¿cómo se llama? Sobre la presentación. Acá hay bastante información, digamos, y sigue mucho lo que es la presentación, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, la nota de aplicación 150 es por ahí ya, bueno, van a ver que estas imágenes también las van a ver en apuntes de otros lados. Hay mucha gente que saca material de esta porque es más o menos la referencia para dar este tema, ¿no? Y después hay un libro que también para alguno que se quiera meter más en el tema, que es de uno que trabajó en Rodi Schwartz, que bueno, también se va a cosas más avanzadas, digamos, analizador de espectro barrido. Está muy bueno este libro para ver algunas cosas ya un poquito más avanzadas, ¿no? Pero bueno, por ahí la primera referencia sería la 150. Digamos, estas tres cosas se consiguen en internet, pero de última, bueno, no me acuerdo si está ahí anotado en algún lado, si no ya las voy a subir ahí en la misma carpeta del OneDrive, esa que tenemos compartida. Bueno, entonces, para la clase vamos a usar la presentación esta, que es básicamente una versión más nueva de la que estábamos viendo recién. A ver si esto me deja. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien ahí la diapositiva esta de Agilent? Sí, profe. Vale. Bueno, no sé si queda alguna duda, cualquier cosa me dices. Esto, ya les digo, estos apuntecitos, bueno, en esta no dice, porque digamos, esta no la hice yo, pero si no al final siempre le ponemos cuáles son los apuntes, si no directamente, ya voy a ver, le agrego algo ahí. Sí, le puedo agregar ahí una anotación que diga cuáles son los apuntes, y si no, eso también ya se lo subo ahí. Se lo puedo subir también en el aula abierta. Son básicamente tres referencias básicas. Después hay un libro de Witte, como Witte, así con W y doble T, que también, no solo para analizar el espectro barrido, sino para Fourier, todos esos. Bueno, ahí esa está en la presentación de Fourier, habla de ese libro. Ese también trabajó, no me acuerdo creo que en HP. Y bueno, también tiene todo un libro sobre toda la parte de análisis espectral. O sea, la parte de análisis espectral es como un hilo conductor entre dos o tres unidades de esta materia que es bastante importante, ¿no? Porque es por ahí lo que nos permite bueno, ver una señal de otra perspectiva y, bueno, por ejemplo, en lo que es filtrado es fundamental, porque vieron, si uno la ve en el dominio del tiempo, la señal, pues no se da mucha cuenta
digamos, a nivel fino de qué frecuencias está teniendo, y si yo quiero, por ejemplo, eliminar en una zona, bueno, la única forma de comprobar eso es usando estos instrumentos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, básicamente esta unidad es primero una de instrumentos en comparación con algunos otros. Después tiene una parte central, así que es la parte de todas las especificaciones, que eso es un poquito más largo. Y después vamos a ver un resumen, o digamos, hoy en día se usa un instrumento que es derivado de esto, o sea, analizador espectro barrido se utiliza mucho, pero por ahí si uno tiene que ver algo un poco más complejo, directamente se usa lo que es el analizador de señales. Entonces acá habla un poco más de cuáles son las tendencias, digamos, hoy en día de estos instrumentos. Bueno, el instrumento en realidad, bueno, ahí en la universidad hay tres de analizadores de este tipo. Uno es el que se suele usar en el laboratorio, que es un poco más viejo, digamos, es bien analizador de espectro barrido puro, eh, que eso, bueno, mapea exactamente con lo que se ve en el teórico. Después hay otro en el laboratorio de comunicaciones, que ese llega hasta algo de 3 gigas, creo que es, 2, a ver. Sí, creo que algo de 3 gigas. Eh, que también ya, bueno, ya es un poquito más mezcla con analizadores Fourier, digamos. Y después hay uno que han empezado a usar, que ese probablemente Denis pueda mostrarle, porque es portátil, eh, que es el Signal Hun SA40. Bueno, Signal Hun es una empresa que arrancó hace unos años, que hace, por lo menos hasta lo que yo vi, todos instrumentos portátiles, digamos, se conectan a la PC, ¿no? Usan todo, para toda la parte gráfica usan la computadora, ¿no? Es como una placa de adquisición de alta velocidad. Y bueno, eso en realidad es un analizador de señales, o sea, es bastante más, le dan bastante más información de lo que da el analizador de barrido solo, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eh, tiene una diferencia en lo que es calidad con respecto a un instrumento de más costo, pero está muy bueno. Eh, bueno, o sea que de esta presentación, que van a ver que tiene como 100 páginas, la idea es llegar, creo, hasta las 70, ahí le puse, hasta las 72 más o menos, para lo que necesitamos nosotros. Bueno, entonces, bueno, arrancamos comparando un poquito lo que es bueno, si vamos a lo que es instrumentos así que analizan en la frecuencia, no sé si, a ver, alguien se acuerda de los que vimos en el primer cuatrimestre, cuáles trabajan en el dominio de la frecuencia y alguna característica así que la diferencia, ¿no? No sé si alguien se acuerda de los que vimos en el primer cuatrimestre. El VNA y el analizador de Fourier. Claro. ¿Y en qué se diferenciarían, digamos así, Uno es alguna un barrido característica? con una fuente interna que Ujú. hace, o sea, Claro, una señal conocida, y el otro sirve para determinar señales desconocidas. claro. Eh, claro, y el BNA hace de un barrido, y va relevando cómo es la respuesta en amplitud y en fase del dispositivo en cada frecuencia. Y Isabel Fourier, bueno, como bien decías, está hecho principalmente para medir señales, digamos, una señal en un punto de un circuito que es desconocida. Digamos, desconocida se refiere a que en principio, bueno, yo sé más o menos en qué frecuencia va a estar, en frecuencias, pero vamos a ver qué contexto espectral tiene eso, ¿no? Incluso de tener como muchas componentes a la vez.
no controlado como otro. Y también que el analizador de Fourier podría tener aplicación medio parecido a lo que es un VN, o sea, inyectarle yo un estímulo y ver cómo responde. Nada más que en el caso de una fuente de ruido, que depende cómo sea la red que yo quiero medir, si es lineal o alineal, ese ruido va a ser un ruido pseudo aleatorio que me lo genera el propio analizador de Fourier, o podría ser, si es alineal, debería ser una fuente de ruido aleatorio verdadero, digamos, analógico. ¿Está? Por ahí, digamos, se hacía así en el de Fourier por un tema de que si yo hiciera un barrido, como que estaría perdiendo la característica de ser muy rápido, digamos, la característica que me ofrece Fourier de tener una actualización muy rápida, digamos. Entonces estaría haciendo un barrido y estaría desperdiciando eso. Entonces por eso se usa directamente ruido. Bueno, entonces eso sería un poquito lo dos que vimos. Tenemos, digamos, tres tipos que también están principalmente orientados a saber qué hay en un punto, o qué hay, por ejemplo, esto se le puede poner una antena y ver qué hay en el espectro. Decir, bueno, yo tengo, no sé, un cierto canal que veo que no me está funcionando bien, o que estoy teniendo una interferencia cuando lo escucho, o que no sé, me aumenta mucho la tasa de error de datos, entonces, bueno, conecto un instrumento de estos para ver qué pasa, ¿no? En principio yo no sé bien si es ruido, si es una componente que se me está metiendo, si es todo un canal que me está interfiriendo, entonces a eso se refiere con señales desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, estos tres instrumentos son, bueno, el analizador de espectro, que en realidad va a ser un analizador de espectro de barrido, que es el que vamos a ver ahora, para señales, bueno, dice, desconocidas en general y podrían ser conocidas también, ¿no? Este también, ya vamos a ver que el de barrido tiene una característica parecida al VNA, por ejemplo, que yo puedo generar un barrido. Digamos, muchos de estos instrumentos tienen como un puerto de salida, donde me genera un barrido, yo le puedo conectar, por ejemplo, como es que es un filtro, y ver cómo responde. El único tema es que el analizador de espectro de barrido, digamos, el puro, no me da información de fase. Entonces sería como un analizador escalar, ¿no? Después el otro es el analizador de señales vectorial, que básicamente, bueno, mide la magnitud y la fase de una señal de entrada dentro de un determinado ancho de banda. Bueno, esto se podría ver un poquito como el de, ¿cómo es? Como el de Fourier, por ejemplo, ¿no? Un analizador que es de espectro, pero es vectorial. ¿Qué ventaja me da esto de tener la fase, básicamente? Bueno, avanza, digamos, con respecto a este. Fíjense que acá habla de potencia del espectro. O sea, está hablando del espectro. En cambio, este ya va un paso más allá y hace mediciones dentro del canal. Es como que, más allá por ejemplo, yo veo que en el espectro tengo un canal acá. Este instrumento lo que me permite es meterme dentro de esto, quizá hacer alguna demodulación, ver, y hacer mediciones dentro, digamos, que se concentren en esto. Entonces, por ejemplo, puedo medir, qué sé yo, la plenitud espectral, digamos, ver, bueno, cómo varía en forma automática, ¿no? Cómo varía la respuesta. Puedo aplicarle alguna máscara, por ejemplo, así de este tipo, para qué sé yo, no sé, para Wi-Fi, por ejemplo, o para GSM, LP.
bien, máscara de emisión especial, y dicen, bueno, de qué zona me mantener en mi canal. Entonces yo eso empecé a dejarlo mucho tiempo, y se ve si en algún momento, por ejemplo, esto generó, si eso fue algo momentáneo, o se está repitiendo, por ejemplo. Entonces me hace mediciones más automáticas de ese tipo, decirme, bueno, cuántas veces superó ese umbral, también meterme en el canal y, por ejemplo, hacer una demostración digital, este parámetro que es la magnitud de error vectorial, que básicamente lo que me dice es, en una modulación digital, en promedio, y bueno, y también en valor pi, cuánto se dejan los símbolos respecto a la posición inicial del símbolo. Bueno, después potencia, dominio del código, eso bueno, yo no lo he hecho, pero básicamente es medir, por ejemplo, en CDMA, que divide, digamos, un acceso múltiple aplicando distintos códigos ortogonales, entonces como que puede haber muchos canales que se estén superponiendo, pero no se interfieren porque cada uno fue previamente modulado con un código. Y esa librería de códigos son todos ortogonales entre sí. Entonces yo después en el receptor le aplico el mismo código y puedo separar entre sí por más que estén todos superpuestos en la frecuencia. Entonces por ejemplo, en edición lo que me permite es saber de un canal y ver qué potencia estás teniendo para cada código. Que si no, bueno, yo lo miro y no tengo forma de saber. Entonces me permite mediciones así como más internas a un canal, ¿no? Y no solamente el espectro. Y bueno, hoy en día lo que, digamos, si uno ya tiene que hacer una medición más compleja, se usa lo que es el analizador de señal, que combinaría estas dos cosas, mediciones más de espectro y de canal, ¿no es cierto? Eso sería por ahí lo que se... ¿no? Analizador de espectro de barrido, por ahí se consiguen de muy buena calidad, que ya tienen unos años, pero digamos, son buenísimos. Digamos. Entonces, bueno, por eso si uno necesita un analizador de espectro de barrido, por ahí va a ir y va a comprar algo que sea de más exactitud, que tenga mejores características, pero que a lo mejor tiene unos años, ¿no? De una buena marca. Y si no, bueno, por ahí si uno tiene que mirar más cosas a nivel del canal, comprará un analizador de señal que quizá, bueno, no será tan exacto, digamos, tan bueno desde el punto de vista de la exactitud, pero que tenga una cantidad de mediciones más grande, ¿no? Como por ejemplo este que tenemos nosotros, el Signal Hum, que tiene un montón de cosas, bueno, uno por ahí no se fija tanto en la exactitud, en los dBm, si justo el decimal igual con respecto a un patrón, pero valora mucho que tenga un montón de funciones, ¿no? Bueno, entonces esto sería un poco lo que se usaría con respecto a lo que son los analizadores. Bueno, acá comenta qué es el análisis espectral. Básicamente es medir, digamos, una familia de frecuencias, la amplitud versus la frecuencia, y también lo que decíamos recién, señal, si yo tengo un canal que en realidad es una modulación, que es algo muy común hoy en día, debemos hacer una modulación digital o algo por el estilo, poder demodularla y ya empezar a ver las componentes de frecuencia que tienen, ¿no? Bueno, esto un poco esto de Agilent, como se llamaba aquí antes, ya tiene unos años de esto, pero para tener una idea de cómo se separa por familias, ¿no? Que eso siempre, digamos, siempre se mantienen. Tienen lo que son más los portátiles, que se concentran en mediciones de campo, no tanto caracterizaciones así muy finas de todo, sino ver algunas cosas básicas que me interesan. Por ejemplo, cuando estoy viendo, no sé, una estación base, telefonía celular, bueno, hay cosas que me interesa tenerlas en forma automática, rápido,
Entonces en eso se concentra esto, ¿no? Fíjense más o menos los rangos de frecuencia, de 20 GB por ahí. Y después ya tenemos instrumentos más de laboratorio, que tenemos desde los básicos, en este caso, bueno, hasta 3 GB, 7 GB, que bueno, son generalmente lo que se busca hoy en día, que es cubrir la banda 2,4 GB, y bueno, ya un poquito más sería la de 5 GB, ¿no? En este caso. Y después ya para mayores frecuencias, hasta, qué sé yo, hasta por acá, 50 más de bajo costo, económica, pero, desempeño medio y alto desempeño. Esto se mantiene, digamos, siempre se divide por familias, ¿no? Bueno, acá, de vuelta para mostrar un poquito lo que decíamos recién, que si yo tengo una señal del dominio en el tiempo, como esta, y quiero observar características del dominio de la frecuencia, ya sea, como les decía, para ver si tengo una interferencia puntual que yo tenga que apuntarle a eso, o bueno, por ejemplo, si estoy aplicando un filtro y quiero, no sé, ver las características de ese filtro, bueno, por diferenciarlas, entonces lo que se hace es, digamos, aplicar una técnica del dominio de la frecuencia, y lo que va a hacer básicamente es cada uno de estos puntos descomponerlos en distintas componentes espectrales, que en realidad, si vemos acá, cada una de esas, eso es importante, si yo por ejemplo me paro en un punto y tiro una línea acá, vamos a ver que cada una de estas componentes va a tener una determinada, digamos, en ese momento va a estar, digamos, va a estar pasando por un punto determinado de Bueno, fase. comillas. Entonces, yo lo que tendría de información si tuviera amplitud y fase sería, bueno, cuál es la amplitud máxima o RMS de esa componente y en qué punto de fase está, ¿no es cierto? En la fase relativa. Ahora, en el analizador de espectro de barrido, yo no tengo esa información de fase, sino solamente las amplitudes relativas de cada componente. Entonces voy a tener una cosa así, nada más que en magnitud. ¿Cierto? Eso es por ahí importante. Y si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo esto y quiero sumarlas a todas, combinarlas, digamos, básicamente por Fourier, y recuperar la señal en el tiempo, yo con las amplitudes solas no puedo hacer eso, porque justamente tengo que ver qué fase relativa tiene cada una. Si yo la sumo, no sé, todas en el valor pico, acá me va a dar otro punto, ¿no? Entonces, si yo quiero reconstruir la señal del dominio del tiempo, tendría que tener las componentes, digamos, los valores de fase también, ¿no? Bueno, acá también para darle una idea de cuáles son las mediciones que se pueden hacer, bueno, entonces sería más con un analizador de señal. Bueno, podría ser un monitoreo del espectro, esto lo podría hacer con uno de barrido, emisiones espurias, digamos, fuera de banda, por ejemplo. Análisis de redes escalar, que es lo que decía recién, por ejemplo, digamos, hay muchos analizadores de espectro que tienen una salida también, que está sincronizada con el barrido de la entrada, acá. Entonces uno puede poner un componente acá y hace un barrido acá y un barrido acá, y me va mostrando cómo va respondiendo, pero bueno, es escalar, ¿no? Porque en este caso no tengo fase. Bueno, y otras cosas que ya lo vamos a ver, figura de ruido de fase, distorsión, armónica y por modulación, que esto ya lo vimos un poco en amplificadores de audio. Bueno, ya cuando uso analizadores de señal, puedo analizar modulaciones analógicas, digitales. Bueno, muchos analizadores de barrido me incluyen, por ejemplo, lo que es AM. Tiene un demodulador de AM y yo podría sacar el audio, por ejemplo, de una modulación en AM, ¿no?
Bueno, para interferencia electromagnética también se usa mucho. Bueno, y estos son rangos por ahí extremos, ¿no? Una cosa por la que se caracterizan los analizadores de espectro de barrido, por cómo es la arquitectura digamos, del instrumento, es que tiene muy buena sensibilidad. Fíjense que acá podemos arrancar de más o menos 172 dBm, un valor muy chico de potencia, y generalmente no llegan a muy altas potencias, ¿no? En este caso hasta 1 vatio llegaría, más 30 dB. Y el rango de frecuencia, bueno, 325 GB por los más grandes, no sé, un valor típico podría ser, no sé, 10 GB o una cosa así. El Signal Hum, por ejemplo, creo que llega hasta 6 GB o una cosa así. Bueno, acá repasa, qué sé yo, compara lo que es el de Fourier con el que es el de Barry. Básicamente el de Fourier, acuérdense que por ahí mi analizador ideal sería este banco de filtros, donde yo tengo mi señal, el dominio del tiempo, y digamos, si yo quisiera implementar en forma analógica toda la separación de componentes, yo tendría que tener un montón de filtros acá, y acá medir cuál es el valor de tensión que me está sacando ese filtro, ¿no? Filtros pasabanda muy angostos, ubicados en cada componente que yo quisiera medir. Eso, digamos, sería costosísimo, digamos, muy difícil de implementar, entonces ahí como que hay dos escapatorias, digamos. Una sería hacer la FFT, que esto, bueno, surgió cuando apareció, bueno, el algoritmo del FFT, todas las técnicas digitales, digamos. Entonces, con la FFT yo prácticamente estoy haciendo esto, pero en forma digital. Tenemos todo el tema de la fuga espectral, todo eso que tenemos que mitigarlo, pero básicamente estoy implementando un montón de filtros en paralelo que se pasan, digamos, de una sola vez, ¿no? Ahora, el analizador de barrido es la otra vía, digamos, que tengo para implementar ese analizador de banco de filtros. Nada más que acá, en lugar de aplicar todos los filtros en paralelo, esto es por ahí, bueno, se entiende también que es anterior a lo que era la FFT, ¿no? Porque era por ahí la primera forma que hubo de poder implementar este analizador de banco de filtros de una forma práctica, ¿no? Que era poner, en lugar de meter la señal y poner todos estos filtros así en paralelo, lo que hacía era usar un solo filtro, muy bueno, en una frecuencia intermedia, una frecuencia más o menos baja, entonces no era tan costoso implementarlo. Nosotros no vamos a ver los detalles, creo que lo ven más en aplicada 3, cómo se pueden implementar estos filtros, que se está el filtro de onda superficial, bueno, filtro a cristal, digamos, distintas implementaciones de esto. Pero bueno, lo importante es que yo hago uno o algunos, digamos, muy buenos, y lo que voy a hacer acá es usar una arquitectura que es parecido, como si fuera un receptor, donde yo estoy barriendo todo el tiempo el oscilador local. Entonces hago que si yo tengo una señal de entrada que tiene un montón de componentes en frecuencia, con ese oscilador local, yo acá pongo un filtro fijo, y con el oscilador voy haciendo que todas estas componentes vayan pasando, o se vayan transformando en una misma frecuencia intermedia. Entonces, el costo que va a tener esto me va a llevar un ratito, digamos, a hacer todo el barrido. Pero bueno, voy a tener la exactitud que tenga este filtro, y básicamente este filtro que voy a ir haciendo es levantando la energía que tiene la señal en cada frecuencia. Como que va a ir mirando, yo le voy a ir mostrando las distintas frecuencias, digamos, como que le voy a mostrar un ratito cada componente de frecuencia, y el filtro se va a cargar con la tensión que está teniendo esa componente en frecuencia, y me la va a mostrar en la pantalla. Bueno, eso sería entonces un poco la teoría así gruesa, ¿no? Y comparado con otros, ¿no? Bueno, entonces yendo un poco más al diagrama en bloques, esto sería
va a encontrar, hay algunos muy simples, otros muy al detalle. Esto sería un término medio. Una cosa, por ejemplo, bastante importante es que acá vemos que hace una sola etapa, digamos, de frecuencia intermedia. Generalmente estos suelen tener 2 o 3 etapas para ir bajando de a poco. Y el filtro que separa bien está al final, ¿no? Pero bueno, esto para entenderlo se pone una sola etapa. Eh, entonces, bueno, tiene algunos componentes que ya lo vamos a revisar un poco. Digamos, la señal entra acá, se encuentra con un atenuador de RF. Una de las características que saltan a la vista de este atenuador es que va a tener que trabajar en todo el ancho de banda que tenga el instrumento. O sea, que va a tener ese desafío de mantenerse más. Si yo le seteo una atenuación, debe mantenerse más o menos plano en todas las componentes de frecuencia, que atenúe lo mismo para todas las componentes, ¿no? Después tenemos un filtro anti-alias, o que puede ser un filtro anti-alias, digamos, no sería alias acá, sino frecuencia imagen, que ya vamos a ver qué es la frecuencia imagen, o puede ser un filtro preselector, que se le llama, que ya es un filtro pasabanda, que me dicen qué zona de la banda me voy a ubicar. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Después, bueno, acá vamos a tener un mezclador, que esto es un poco lo que hace el efecto, digamos, del barrido. Un oscilador local controlado por un oscilador de referencia a cristal. Bueno, esto hoy en día por ahí es más, se implementa más con PLLs, digamos. Por eso le dice, bueno, que tengo un oscilador de referencia acá muy bueno, y esto generalmente hoy en día se implementaría con un lazo enganchado en fase. Antes se implementaba con un oscilador que se usaba, se llamaban osciladores G, que era, bueno, algo muy estable, pero el propio oscilador era variable. Acá es como que le traslada la estabilidad de este oscilador de referencia a todo un rango de frecuencias acá, ¿no? Bueno, entonces este oscilador va a ser un barrido, y ya lo vamos a revisar mejor. El efecto que tiene ese barrido es, básicamente, yo quiero levantar un rango de frecuencias acá de la entrada. Entonces el oscilador de barrido lo voy a mover en el mismo rango que yo quiera ver, pero a una distancia igual a lo que es la frecuencia intermedia. Este se va a mover siempre corrido una cantidad con respecto al rango que yo quiero ver. Entonces acá el mezclador me va a estar sacando siempre la suma y la diferencia. Por ejemplo, no sé, el de barrido lo tengo en este punto. Y acá, bueno, por supuesto en la entrada voy a tener voy a tener todo esto junto, no es que en la entrada voy a tener una sola, ¿no es cierto? Voy a tener todo un espectro. Y el mezclador me saca la suma y la diferencia entre el oscilador de barrido, digamos, el punto, que es controlable, supongamos, no sé, a dibujo de vuelta. Tengo la entrada así, ¿no? Y mi oscilador de barrido lo puse en este punto. Se va a mezclar con todo esto. Y me va a dar todas las sumas y todas las diferencias de todas estas cosas. Ahora acá yo voy a tener un filtro que me va a sacar solamente la componente que estaba a una distancia igual a la frecuencia intermedia. Acuérdense que acá me saca la suma y la resta. Bueno, la suma en realidad me van a dar mucho más arriba y no me van a importar mucho. Ahora, de las restas, acá voy a tener un montón de restas, ¿no? Entre y todas estas frecuencias que tiene mi señal de entrada, ¿no? Mi señal de entrada es algo que en el tiempo se verá algo así, y si yo lo descompusiera, como vimos hace un rato, por Fourier, tendría un montón de componentes.
Entonces acá este se queda solamente con la componente que estaba a una distancia igual a la frecuencia intermedia. ¿Por qué? Porque tengo este filtro acá. Entonces este me elige solamente la resta que me dio como resultado la frecuencia intermedia, o sea que estaba, me daría un valor acá que va a ser proporcional a la componente que estaba en este punto. Y hasta este punto yo voy a tener la amplitud y la fase de eso. Pero después acá tengo un detector de envolvente que me va a separar nada más que la amplitud. O sea que, por decir de una manera, digamos, siempre acá, de acá para allá, o digamos, bueno, para ser más estricto, digamos, de acá para allá, yo siempre la única componente, si yo midiera la frecuencia que tiene esa señal, siempre va a estar a la frecuencia intermedia. Si la frecuencia intermedia es, no sé, 10 MHz, acá no voy a tener otra cosa que no sean 10 MHz. Pero ¿dónde está la clave? Que esa componente de 10 MHz va a ir teniendo, si yo lo mirara en el tiempo, a medida que barre va a ir teniendo, no sé, la 10 MHz, por ejemplo, o sea, en un momento, si yo la dejara un ratito en cada punto acá, tendría un rato esta amplitud, otro rato esta, otro rato esta, otro rato una más chica, y cada una de esas amplitudes me están representando la amplitud que tiene esta señal, digamos, no sé si tiene una cosa así, otra ahí, otra más acá, otra más chica. Me está representando la amplitud que tiene a la frecuencia que si yo se la restara a este me daría la frecuencia intermedia. Es como que todas esas amplitudes se van trasladando a una misma frecuencia intermedia. Ese sería un poco el efecto, ¿no? ¿Qué es básicamente lo que uno hace en la radio? Por ejemplo, cuando yo muevo digamos, el dial de la radio, lo que estoy haciendo es de todo el espectro, por ejemplo, en FM 88-108 hay un montón de emisoras, entonces yo lo que estoy haciendo es controlar internamente un oscilador local que hace que las distintas emisoras se vayan pasando todas a la misma frecuencia intermedia. Entonces, voy eligiendo cuál de esas voy a dejar pasar por la frecuencia intermedia. Que en FM, si mal no recuerdo, era 10,7 megas, una cosa así. En AM, la de AM era 455K. O sea que la arquitectura es muy similar, nada más que acá esto está todo orientado a separar componentes de frecuencia, no un ancho de banda modulado, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa si yo dejara pasar muchas componentes juntas, ¿no? Voy a tener algo acá que se me va a estar moviendo, ¿no? Bueno, y después tengo otras cosas que son una ganancia de frecuencia intermedia, que es un amplificador que ya acá trabaja a una determinada frecuencia, otro atenuador, pero que también ya está en la frecuencia intermedia. El filtro de frecuencia intermedia, que acá se le suele llamar filtro de resolución, y el ancho de banda que tiene ese filtro se llama ancho de banda de resolución, o resolution bandwidth, que de vuelta, acá es el primer filtro de frecuencia intermedio, es el que me estaría dando el ancho de banda de resolución, ¿no? Que es lo que me dice qué tanto puedo discriminar una frecuencia de otra. En la realidad, este sería como el último filtro de una cadena, donde tengo 2 o 3 filtros, y bueno, los anteriores por ahí no son tan finos, ¿no? El último es el que me va a separar bien la componente. Esto es como que me van despejando el panorama, y ya se queda con una sola componente. Bueno, un amplificador acá, que ya lo vamos a ver. El detector envolvente, un filtro de video, y bueno, ya después acá el mismo generador de barrido me va moviendo el punto horizontal, y acá voy teniendo las amplitudes de cada uno. Esto por supuesto no van a ser palitos así tan perfectos, sino que siempre va a estar metida la forma del filtro, porque el filtro es el que me va, ¿cómo se llama? El que se va a tener que ir cargando y me va, digamos, siempre voy a tener el perfil del filtro acá metido, ¿no?
Por eso se dice que este filtro, el ancho de banda es el ancho de banda de resolución. También ya lo vamos a ver mejor. Bueno, acá esto para irse acostumbrando un poquito cómo suelen ser las pantallas de estos instrumentos. Esto también lo van a ver más en el práctico generalmente. Bueno, tiene la escala de amplitud, la escala de frecuencias. Las amplitudes casi siempre son logarítmicas. ¿Se acuerdan qué ventaja me podía traer que fueran logarítmicas con respecto al lineal? ¿Por qué podría querer usar logarítmica? No sé si alguien se acuerda. No, sí, o si lo vieron, no sé. A ver. Digamos, ¿qué ventaja? O sea, ¿por qué hago todo el lío de usar los logaritmos, qué sé yo? Sí, yo podría tener escala lineal acá, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy trabajando con dB, digamos, así rápido, digamos, qué ventaja me podría traer ponerla. ¿O qué cambiaría, digamos, si yo la pusiera, si yo acá la cambiara, algunos instrumentos me permiten cambiar entre escala lineal o logarítmica? No sé si alguien... Y es para una mejor representación de valores que son muy distintos, tal vez, porque estamos comprimiendo al hacer logaritmo. Claro, claro, básicamente es como si estuviera comprimiendo lo que es muy grande y ampliando lo que es muy chico. Una cosa así. Como que le aplico una curva que como que acerca más los valores. Sí, sí, está bien. Tendría que ver con eso. Porque el problema es que acá en estos instrumentos yo lo que busco es justamente que este piso de ruido, a través del filtro, ya vamos a ver, que este piso de ruido sea lo más chico posible. Porque yo por abajo de este piso de ruido no puedo ver nada. Entonces, bueno, hago todo el esfuerzo para que ese piso de ruido sea chico y digamos que haya componentes chicas que yo las pueda ver, pero si le hago una amplificación lineal, esto me va a quedar metido en el ruido, por más que realmente el instrumento me lo está discriminando, no podría aprovechar esa característica, ¿no? Por eso, en estos instrumentos, bueno, si yo lo hubiera puesto en lineal, esto hubiera estado confundido con el ruido, está más chica, ¿no? Si no, no sé, tendría que ir cambiando el atenuador para ir viendo cada una, ¿no? Pero si yo quiero realmente ver, por ejemplo, una distorsión, como en este caso, una distorsión armónica, por ejemplo, tengo que usarlo en logarítmica, si no, esto no lo voy a ver directamente. Y si quiero ver, y si lo uso en lineal y quiero ver esta me va a sobrecargar la entrada, ¿no? Y eso tiene problemas. Si me sobrecarga la entrada esta me genera distorsión. O sea, el propio instrumento me va a estar generando una distorsión porque el mezclador va a estar saturado, digamos, y acá capaz que me aparece otra que me la está generando el propio instrumento. Entonces, para que puedan convivir las dos bien, directamente se lo setea para que este no sature, y a su vez se lo pone en escala logarítmica para poder ver esta, ¿no? O sea que bueno, acá incluso muchos instrumentos directamente no le dan la opción de usar lineal, de siempre logarítmica. Bueno, entonces tenemos la escala esta, que generalmente es logarítmica, después la escala de frecuencias, que es así, es lineal. Se fija, bueno, o un span, digamos, los controles que suele tener, o directamente la frecuencia central y el span, o el inicio y el fin. Eso depende qué aplicación le den, por ahí es mucho más fácil setear una frecuencia central. Ustedes saben, qué sé yo, quiero medir un canal que está en tanto y tiene tal ancho de banda. Tienen las dos opciones, ¿sí? O central y span, o inicio y fin. Usted dice, bueno, entre acá y acá quiero ver qué hay, y le ponen una de inicio y una de fin. Bueno, acá les suele mostrar qué ancho de banda de resolución están usando. Fíjense, esto es el ancho del filtro o bueno, como les decía, del último de la cadena. El ancho de banda de video, este ya lo vamos a ver, sería el del filtro que está acá. Se llama de video por el rango. Fíjense que acá yo ya hice una detección, entonces el rango de frecuencia va a estar en el orden de los megahertz, por más que yo acá tenga gigahertz a lo mejor.
esto va a estar en el rango de las frecuencias de video, por eso se llama filtro bueno, y aparte porque para las pantallas, ¿no? Filtro de video. Bueno, acá cosas más específicas del barrido, cuánto está demorando en hacer. Esto es muy importante también porque le da una idea cada cuánto me está actualizando la información. Esto generalmente va a ser mucho menor a lo que tendría en Fourier, pero tengo otras ventajas, ¿no? Fourier, como le decía, una de las cosas principales es que es mucho más acotado en cuanto a spans. Este span en Fourier, bueno, depende del instrumento, pero para algo normal, bueno, el Signal Hum no es especialmente grande el span en Fourier, creo que 150 kHz, y ya después conmuta barrido, solo, digamos. Bueno, creo que ustedes le pueden ser, sí, le tienen que poner visualización en tiempo real, usa Fourier, y si no le ponen barrido y ya pueden barrer hasta 6 GB. Pero bueno, acá siempre va a ser por eso se los muestra, porque esto no va a ser despreciable el tiempo y la cantidad de puntos que tiene. Y la parte de las amplitudes se suele manejar, fíjese que acá tengo en dB, pero el dB es una magnitud relativa. Entonces, si yo tuviera que decir, bueno, ¿qué potencia tiene este pico acá? Tengo que referirlo a algo, por eso siempre les pone también, digamos, acá tienen, como dijimos, la central y el span, o inicio y fin, ¿cómo es? Y generalmente acá, no, a ver, bueno, acá no se los pone, pero a veces le pone también cuánto hertz tienen por división. Eso es lo que es el horizontal. Y lo que es el vertical, le suele poner, bueno, cuál es el nivel de referencia, que suele ser la línea de arriba, o ustedes le pueden setear que sea algún lugar acá el nivel de referencia, y después todos los dB son referidos a ese nivel. Entonces acá, por ejemplo, fíjense que la referencia es un valor absoluto. ¿Se acuerdan que hablábamos que cuando yo ya le agrego la M, ya estoy diciendo que es referido a 1 milivatio? Entonces acá tendría básicamente 10 microvatios. Y, por ejemplo, acá, no sé, bueno, acá depende cómo sea, pero acá, por ejemplo, tienen de a 10. Acá ya arranca de menos 20 y directamente les muestra menos 30 dBm, menos 40 dBm, y otros arranca menos 10, menos 20, menos 30 y tienen que referirlo a esto. Eso es importante fijarse dónde están, ¿no? Y bueno, y hoy en día también ya le pueden... Pero bueno, esto lo tienen que ir eligiendo dónde quieren verlo, ¿no? Un marcador, o pueden tener múltiples marcadores, y les dice, por ejemplo, acá, fíjense, menos 26 dB. O sea, estoy más o menos a la mitad acá, entre 20 y 30. Bueno, pueden tener varios trazos, qué sé yo, pero estos son un poco las cosas típicas que les muestro. Bueno, entonces yendo un poquito, le vamos a repasar un poco los bloques más importantes. Bueno, no sé si alguien tiene una duda. Lo mismo lo van a repetir después en práctico también, estas cosas, para verlas mejor, ¿no? Después tengo algunas cositas más en detalle acá, que ya las vamos a... Por ejemplo, acá le dice la ganancia que tiene el amplificador bueno, el valor de atenuación que le están poniendo acá. Bueno, y el tipo de promedio, que eso ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, yendo a lo que es el mezclador, bueno, acá tienen un poco lo que vimos recién. Por ejemplo, si ustedes tienen una señal que esté, no sé, en 1,2 GB, y ustedes tienen un oscilador local que barre entre, no sé, 3,6, 6,5 GB, fíjense, digamos, lo importante es que yo voy a tener mi frecuencia de señal acá en la pantalla, por ejemplo, no sé, si tengo 1,5, acá en la pantalla me va a decir, bueno, 1,5, ¿no? Pero en realidad lo importante de entender que la frecuencia que yo voy a estar midiendo acá va a estar a esta frecuencia. Yo después en la pantalla voy a decir, bueno,
la amplitud que estoy mostrando corresponde a la frecuencia que estaba en 1,5, pero la que salió por acá no es 1,5, es o sea, o la que voy a elegir acá es la IF. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, supongamos que la IF está en 3,6 GB, que sería la mínima que me daría el oscilador acá. Ahí, bueno, para levantar para mostrar la amplitud que correspondía a 1,5 GB, bueno, ¿dónde debería estar el oscilador local? Digamos, si cuando estaba en 3,6 GB levantó, generalmente, bueno, en el mínimo levanta la continua, ¿no? No suele incluir justo la continua, dependiendo que tenga adentro, si se acuerdan que hay componentes que pueden trabajar en continua, bueno, incluye, y si no, arranca un poquito más acá. Pero si en 3, acuérdense que tenemos de vuelta el rango de señal y mi rango de oscilador local, ¿no? Qué sé yo, acá. Entonces supongamos que esto arranca en 3,6, bueno, y que la IF sea 3,6. Bueno, cuando está en 3,6 este oscilador, acá voy a mostrar la que está voy a decir, bueno, si bien acá de vuelta, esto va a estar en 3,6, que es la IF, acá en la pantalla voy a decir, bueno, de esta amplitud corresponde, acuérdense que siempre, como dijimos hace un rato, si yo me paro acá, por ejemplo, siempre va a estar a la misma frecuencia, que es la frecuencia intermedia. Lo que va a variar es la amplitud según digamos, según qué amplitud está levantando el instrumento del rango de entrada, ¿no? ¿Cuál cumple con la condición de que el local menos la de entrada sea la IF? Entonces acá, si yo por ejemplo, bueno, esto está barriendo, ¿no? Este está barriendo para allá. ¿Cuándo me va a mostrar acá la de 1,5? Bueno, cuando el local esté 1,5 por encima de la... No, perdón, cuando el local esté 3,6 por encima de los 1,5. O sea que va a estar en 4,6, 5,1. O sea, cuando el local esté en 5,1, si yo 5,1 menos 1,5 me da la intermedia, y como dijimos esto, mira siempre la intermedia. Entonces en ese momento, esa amplitud que tiene siempre a 3,6, va a ser la amplitud correspondiente a la componente de entrada de 1,5. Bueno, es medio un trabalenguas, pero ya medio lo va viendo más veces, se va dando cuenta. Pero básicamente la que yo voy a levantar sería esta, ¿no? Acá da por hecho que, bueno, que esta es la intermedia, ¿no? Esta es la que ahí me va a interesar. No, o sea, lo más importante es que la que llega acá no es esta frecuencia, sino una señal que está a la frecuencia intermedia y cuya amplitud es proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Y a medida que vaya barriendo, va a ir levantando distintas amplitudes de la señal de entrada, ¿no? Bueno, esa sería entonces la parte del mezclador. Ya vamos a hablar más del mezclador, la distorsión. El mezclador este mismo, como sabemos, acá saca un montón de componentes, ¿no? Entonces, bueno, es importante, una de las funciones más importantes de este atenuador es darle, hay unas curvas, que creo que la ven aplicada también, que me dice, bueno, si yo tengo un valor acá y otro valor acá, cuáles son las amplitudes relativas de, qué sé yo, la suma de esta más esta, la resta de esta menos esta, la resta de 2 esta menos esta, y todas las componentes esas. Entonces hay como un punto ideal donde yo maximizo esta, que es la que me interesa, y trato de minimizar todas las otras, ¿no? Las principales distorsiones acá que voy a tener son de segundo y de tercer orden. Acuérdense que la de segundo era la suma de los coeficientes me da 2,
serían, qué sé yo, uno más la otra, uno menos la otra, y las segundas armónicas. Eso sería todo segundo orden. Y tercer orden sería, qué sé yo, dos veces esta más esta, dos veces, bueno, que es lo mismo, ¿no? Dos veces esta más esta, dos veces esta menos esta, dos veces esta menos esta, y tres veces esta y tres veces esta. Ese sería todo el tercer orden. Bueno, ese conjunto es el que más me interesa, y yo voy a, voy a querer maximizar esta, que es una de segundo orden en realidad, pero es la que me interesa a mí, ¿no? Bueno, eso es el mezclador. Después tenemos, bueno, el filtro que acá le llama de frecuencia intermedia. De vuelta dijimos que acá porque tengo una sola etapa, pero si no sería el último filtro de frecuencia intermedia, que le llamamos el filtro de resolución. Como dijimos, este filtro de resolución, si por ejemplo yo tuviera este espectro en la entrada, acá, que acuérdense que, bueno, el espectro no lo tengo, ¿no? Tengo una señal que va a tener ese espectro, ¿no? Yo lo que voy a ver es lo que me muestra el instrumento. Entonces fíjense que para este mismo espectro, si yo ajusto, usar un filtro, este filtro, generalmente este filtro, como decía, no es uno solo, sino que tengo, no sé, qué sé yo, generalmente van en pasos así 1, 3, 1, 3, no sé, 10 Hz, 30 Hz, 100 Hz, 300 Hz y así. No sé, serán, no sé, 6, 8 filtros, ¿no? Que están todos a la misma frecuencia intermedia, pero tienen distintos anchos de banda. Que si yo elijo, y esos filtros yo los puedo elegir, ¿no? Ya vamos a ver que no siempre el mejor filtro es el más angosto. Bueno, si no, me lo podría decir, bueno, elijo siempre el más angosto y me va a discriminar bien. Eso básicamente lo que hace es hacérmelo más lento el barrido. Pero bueno, si yo quiero discriminar estas dos, tengo que tener cuidado, porque si pongo un filtro demasiado ancho, lo que me va a mostrar es esto, una sola, que está capturando toda la energía de estas dos. Ahora, a medida que lo voy afinando al filtro, ya llega un punto en que realmente me la separa, ¿no? Esto es medio como una contraparte de lo que era Fourier, ¿se acuerdan? La cantidad de puntos, ¿no? La cantidad de bits. De hecho, él se usa el mismo término, ancho de banda de resolución. Bueno, eso es lo importante de este filtro. Después tenemos, estos son todas partes del diagrama este grande que vimos, ¿no? El detector de envolvente. Este es donde el instrumento pierde la fase. Fíjense que acá lo que decíamos recién, fíjense que acá tengo siempre la misma frecuencia. Acá bueno, podrían darse dos casos. Podría ser que yo acá lo deje fijo a este, y que acá, bueno, acá voy a capturar una componente en frecuencia, y que ese componente en frecuencia está cambiando, ¿no? Básicamente me está cambiando el espectro de la señal. Ahora, si la señal tuviera siempre el mismo espectro, digamos, básicamente fuera repetitiva y no cambiara su forma, si tuviera siempre el mismo espectro, y yo esto lo dejo fijo, fíjense, acá me daría, esto por ahí es importante entenderlo, porque después por ahí no te que deducir otras cosas, y si no ya lo tienen claro es más fácil, ¿no? Acuérdense que siempre acá tengo, no tengo una continua, ¿no? Tengo una frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia intermedia. Si yo midiera con un frecuencímetro, esto tiene siempre la frecuencia intermedia, no va a cambiar esta componente que está acá abajo. Ahora, este envolvente va a ser la variación de, bueno, este es medio fijo, no va a cambiar la amplitud de este, va a ser la variación de esta mezcla, ¿no? Entonces, como les decía, podría ser o que yo lo dejé fijo, acá está pasando siempre bueno, digamos, siempre está dejando la diferencia siempre con respecto a la misma componente acá, y que esta componente está cambiando. Podría ser, esa sería una. Y otra podría ser que yo realmente estoy barriendo con este. Entonces acá, bueno, si tiene una cantidad de componentes en frecuencia, es como que me va barriendo por todas estas componentes.
Y esa sería la variación. Como acá yo lo podría dividir como en pedacitos chicos, como decir, bueno, que de hecho eso es así. Yo no lo puedo barrer arbitrariamente rápido, sino que lo voy corriendo. Entonces estas variaciones sería cómo me va cambiando la componente que saca este mezclado. Y abajo tengo siempre la frecuencia intermedia. Una vez que crucé el detector de envolvente, fíjense que me queda nada más que la envolvente. Si yo hiciera a su vez un análisis espectral de esta envolvente, bueno, me daría un rango mucho más chico que el que estamos manejando acá. Estaría en el orden de, hagan de cuenta que no sé, una M, yo modulo con frecuencias de audio. Entonces yo cuando rectifico, cuando detecto eso, y si hiciera un análisis espectral, va a estar en el rango de frecuencias de audio. Bueno, acá hace un análisis espectral, va a estar en el rango de frecuencia de video. Entonces, bueno, y esto a su vez, acá está muy limpio, pero generalmente va a traer un ruido. Entonces, para eso existe este filtro, para limpiar esto. Pero esto, fíjense que lo estamos viendo en el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, si yo no tuviera algo que me vaya mostrando componente por componente, ¿cómo sería lo que se va viendo acá, ¿no? Bueno. Bueno, pero básicamente esa es la función del detector de envolventes, ¿no? Pero lo importante acá, fíjense que estamos hablando del tiempo, no lo estamos representando en frecuencia. Yo después lo que voy a hacer es decir, bueno, cómo es, digamos, acá como que voy a reemplazar esto por la frecuencia y voy a mostrar, voy a decir, bueno, qué sé yo, de acá hasta acá es una determinada frecuencia, de acá hasta acá es otra y así, y voy a separar las amplitudes según frecuencia, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, después acá, al principio esto era analógico, los primeros instrumentos, y de hecho primero eran como voltímetros sintonizables, era como un voltímetro donde yo este barrido lo hacía más a mano, y podía ir aplicándole, bueno, de hecho, bueno, no sé si hoy en día, pero hasta hace unos años, traía un modo el instrumento que yo le podía setear manualmente la frecuencia a la que quería poner el oscilador local. Entonces los podía ir barriendo como si fuera un dial de una radio e ir viendo cómo cambiaban. Se le llamaba, digamos, voltímetro sintonizable, básicamente. Y después ya cuando va a ser automático, analizador de espectro barrido. Pero bueno, después ya cuando se empezó a digitalizar esto, ya vamos a ver que hoy en día ya hay arquitectura bastante más compleja donde yo digitalizo más acá, ¿no? Y ya acá tengo como dos caminos donde puedo seguir usando el barrido o puedo hacer un FFT. Eso por ahí es algo más complejo. Acá estamos hablando de si yo hago barrido y digitalizo, digamos, acá, ya cuando estoy en baja frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que tendría como dos caminos, bueno, o no, digamos, tengo múltiples formas de mostrar esa información. Ya una vez que yo digitalicé, voy a tener, supongamos, bueno, esta forma, ¿no? Que lo que decíamos, va a ser ese envolvente que tiene ruido montado, ¿no? Entonces ahí tengo que decidir cómo lo voy a mostrar. Antes a lo mejor esto pasaba directo a la pantalla y bueno, estaba todo. Ahora yo voy a tener lo que se le llama, también haciendo referencia un poco a lo que era la FFT, como bines, donde yo dentro de cada bin, cada cuadradito de estos, voy a mostrar un punto, ¿se acuerdan? Parecido a lo que pasaba en la FFT. Nada más que ahora estoy barriendo, ¿no? Entonces tengo que elegir de todos los múltiples puntos de onda continua, cuál voy a mostrar. Entonces, bueno, ahí vienen como lo que se llaman los tipos de detección. Puede ser positiva, bueno, muestra en cada cuadradito de esto, de todo lo que pasó ahí, muestra el más alto, por ejemplo, estos cuadrados.
puede ser negativa, los mínimos, la tipo sample, que es la que esta estrellita, digamos, la que están justo al medio. O sea, bueno, acá es parecido a Fourier, nada más que, bueno, toda la extracción de la frecuencia la hago por barrido, ¿no? Bueno, acá está un poco más ampliado cuál sería la detección máxima positiva, la negativa y la de muestra. Y después hay otras, por ejemplo, esta, que es con valor RMS de potencia. Buscan en la duración del bin la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos los valores de tensión, asumiendo que es sobre 50 ohms, ¿no? Porque tiene que sacar la potencia. Bueno, una cosita que ya la vamos a ver mejor es que acá generalmente esto lo van a ver en dBm. Ustedes ven acá en la pantalla, muestra dBm. Ahora, ¿cómo puedes saber potencia si acá estoy midiendo tensiones? Básicamente dijimos que esto al principio se le llamaba voltímetro sintonizado. Bueno, hace la cuenta sobre 50 ohms. O sea que ese es un detallecito por ahí importante, que o sea, cuando veamos medición de potencia en RF, digamos, vamos a ver que esos instrumentos que vemos en esa unidad realmente miden la potencia, tienen un elemento que, bueno, o se calienta o rectifica como consecuencia de la potencia y ya se olvida de la impedancia, o sea, mide potencia. Acá los valores de potencia se los deduce asumiendo un valor de impedancia. Entonces ahí viene, por ejemplo, un error importante, que es la relación de onda estacionaria que puede haber en la entrada del instrumento. Todo lo que se refleje y eso, bueno, asume que ahí hay 50 ohms y calcula, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tensión hay? Y hace el cálculo. Bueno, ya la clase que viene vamos a seguir, pero después, a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, lleguemos hasta acá y ya, de la clase que viene enganchamos con eso mismo. Bueno, y después lo último que vamos a ver ahora es el tema del filtrado. Dijimos que acá esta componente que, por ejemplo esta, ¿no? Que después de la detección va a tener un ruido. Acá, ¿no? El ruido por ahí sería lo que queda después de la detección también, ¿no? Aparte del perfil que a mí me interesa, que van a ser las amplitudes. Digamos, esto como me va a estar representando la amplitud de cada componente en frecuencia, ¿no? Porque si yo estuviera barriendo acá, ¿no? Pero a su vez voy a tener, como dijimos, como vemos acá, un ruido montado, digamos. Además de esto, voy a tener un ruido de esto que no hay que confundirlo con el ruido de base, de otra cosa. Sería más como el ruido que está montado acá, si se fijan, ¿eh? O sea, una cosa es lo que se llama el piso de ruido, que es que si yo pudiera limpiar al máximo esto, me quedaría una línea. Eso es el piso. Lo que está montado acá es el ruido que entra con la misma envolvente, un ruido que trae la señal. Y eso sí yo lo puedo limpiar de dos formas hoy en día. Puede ser con un filtro de video, que es lo que está acá, que básicamente lo que hace es esto. Digamos, si yo tenía esto, fíjense que eso está todo el tiempo, me está molestando, tanto en la línea de base, si yo no tuviera señal, lo tendría lo mismo, porque sería un ruido que se me está metiendo por la entrada. Y si no, se me va a montar también en la señal que yo tenga, va a estar siendo. Entonces lo que hago es pasarle, una vez que hice la detección, le falta un filtro, fíjense que este filtro pasa abajo, a diferencia de este que estaba acá, que era pasabanda, y lo que hace simplemente, fíjese que la línea esta sigue estando ahí. Si yo tengo una componente que está acá, lo mismo no la veo. Pero lo que hace es limpiarme todo el perfil. Entonces esa es una opción, el filtro de video, que en definitiva es lo que también me muestra acá abajo. Fíjese que estamos hablando de megahertz con esos filtros, ¿no? Y la otra forma, ya a partir de que se empezó a digitalizar esto, ya se podía hacer
un promediado de video, que se le llama. Que está acá. Esto después, si quieren, en la 150 están estas páginas un poco más en detalle, pero básicamente lo que hace esto, que no es lo mismo que esto se hace dentro de un bin. El promediado de video se hace sobre varios trazos, o sea, se toma, por supuesto, bueno, cada punto de estos que yo levanté acá, es medio, creo que lo vimos un poquito en osciloscopio de almacenamiento, nada más que esto sería en la frecuencia. Cada uno de estos puntos va a ser el resultado de promediar ese mismo punto de todos los trazos, de, qué sé yo, 10 trazos pasados, ¿no? Entonces acá vemos que, digamos, este promediado es sobre varios trazos, a diferencia de este que bueno, es en el momento, dentro del bin promedia todos los puntos que se produjeron acá. Entonces acá vemos el efecto, por ejemplo, el amarillo, bueno, no hago promediado. En este celeste hago promediado sobre 5 trazos, en el violeta este sobre 20 y el verde sobre 100. Acá en realidad está corrido a propósito, no es que baje la línea, ¿no? Fíjese que esto debería estar siempre en la misma línea, nada más que se vería cada vez más limpio, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las dos opciones que hoy en día, o el filtro de video o el promediado de video. Depende de la señal, bueno, puedo elegir uno u otro. Por ahí la diferencia más importante es que el de video filtra en tiempo real, digamos. Entonces, para señales que cambia mucho el espectro, me puede convenir el de video. Y para señales donde yo sé, por ejemplo, que va a converger hacia algo estable, el promediado por ahí me la limpia mejor, ¿no? Bueno, y esto ya lo vamos a revisar un poquito más en la clase. Esto es un poquito más en detalle de lo que hablamos recién, cómo serían los números. Si quieren, pegando una mirada. Bueno, entonces la clase que viene cerraríamos un poquito esta parte del funcionamiento y vamos a arrancar con las especificaciones. Vamos a ver qué hay en amplitud y en frecuencia y ver, básicamente las especificaciones me dicen, parecido a lo que vimos en TDR y en otras unidades, cuáles son las limitaciones que tiene la medición, ¿no? Para tenerlas en cuenta. Así que, bueno, no sé si tenía alguna duda. Poca gente ya está esperando. Bueno, la idea era un poco arrancar con este tema y ya la clase que viene avanzaremos más. Bueno, entonces, que tengan buena semana. Mañana, entonces, el miércoles tienen, no, ¿cuándo es? Mañana. Con Denis, compatibilidad electromagnética. Bueno, nos vemos el lunes, entonces. Perfecto, profe, nos vemos. Nos vemos.